Emprender es clave. Y esta música ya lo anuncia con bombos y platillos, literalmente. Está Gonzalo Vial-Luarte como cada jueves territorial acá en nuestro Emprender es Clave, cofundador y director ejecutivo de la Fundación Huella Local. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Elena? Bien, ¿cómo está la cosa por allá? Bien, no, aquí ya comentando con Roca politizando toda la todo. contingencia en todos los ámbitos. Nos topamos en la máquina del café, profesora, y fue como si nos hubiésemos topado desnudos, sin toalla, así. En una playa. Saliendo de la ducha. En una playa. Como que En no un estaba- cafetal, la verdad que en un cafetal. Roca, ¿por qué siempre no? te joteas a Gonzalo Vial? ¿Por qué? No pero puedes era algo como evitarlo. sorpresivo, era como casi una cita. Fue así como que lindo, nunca ¿no? Nos habíamos Fue visto lindo. fuera del estudio. Fue lindo, emocionante. Ah, Nos ¿nunca vimos se habían así. visto fuera del estudio? No, siempre ha Nos vimos sido así de acá dentro pronto, del así estudio. Entonces como- fue como un encuentro. ¿Verdad que el festivo, Roca no vino al carrete en mi casa? Por eso no te vio pero bailando sé arriba de la que- mesa. No. Gonzalo. Sí, que Recuerda que terminó ya mandamos la frase la arriba de la solicitud pelota. de salvoconducto se hizo retrasada. Un mes de antelación no es Oye, cuando- suficiente No para es que nos suficiente. acompañe. Esperamos que en la siguiente Cuando Gonzalo llegue al Congreso, ese va Ya. a ser mi coima. Ese video. Pero si tú no fuiste, no lo pero presenciaste, no lo viste. No, pero Tengo No, registros. Tengo no, venga la- con cosas. qué Ese burla, podría ¿sabes? ser un Qué buen burla. eslogan de campaña. Qué burdo. Para Gonzalo, No, ¿no? yo me alegro de ser una Arriba de persona la que mesa. baile. Yo me alegro Arriba ser de todo. O sea, yo no tengo aspiraciones de llegar al Congreso, pero me encantaría ver en estos cargos gente normal que baile, por ejemplo. Que haga Que deporte baile. también. las Que se mesas, tome una buena no sé piscola. si tú dices que sí, Exactamente. arriba de las mesas igual. Arriba de la Sí, mesa, sí. bueno, Arriba. habiendo personas como Elena que nos muestran tienen ese mesa. camino, Claro, no queda otra que Subirse. sumarse y apoyar. Yo, De vidrio, ¿ah? Me dijeron ahí por interno, de vidrio. de vidrio, Oye, no de Gonzalo. vidrio, de vidrio, no es impresionante. Gonzalo, ¿y qué pasó con tu tobillo? Porque hay estado súper acontecido. Te No, pasaron como súper las tres cosas. ¿Has acontecido. visto La cuando, verdad cuando, que el cuando carnet me dicen ha que jugado los, una mala pasada después de los 40 años. Mal, cuando mal. dicen que los aviones se caen de a tres? ¿A ti te pasaron como las tres Las cosas? tres cosas, sí, juntas, fue ¿cachaste? costilla, desgarro y tobillo. Por volver Ya, a y jugar ahora- fútbol. El cuerpo te está mandando así, pero un... No, unas señales, como dice Tienes Luis que- Fonsi, del destino, muy potente. Así que bueno, estamos trabajando para no volver a lesionarnos. Pero no dejé de jugar, ¿eh? El Jugué con el ajedrez. tobillo, como Diego Armando, jugué El con el ajedrez tobillo. también es deporte, solo te doy ese aviso. El ajedrez también- también se Oye, puede hay jugar otra sentado. cosa que te puede servir, Gonzalo, que es bien Dígame. popular en el campo de donde yo vengo, que es que tú tomas tu cédula de identidad y te la refriegas por el cuerpo. Como para tener... En vez de untarse empapas- con crema... Te empapas de esos años y cuando te dejas de esparcir esto ya Ahí estás ya- ahí sales jugando cojeando. cartas, No. dominó. Claro, me imagino. cacho. Todavía no Al bingo, vemos voy a al- hacer ese ejercicio, no voy a hacer ese ejercicio. al bingo. Lunes y viernes Quedan- en el bingo, vemos a Gonzalo. Quedan solo 2 meses de 40 años, voy a cumplir 41 años en este Ay, vamos a tener celebración de cumpleaños. Vamos a tener celebración de Sagitario, cumpleaños. Sí. Ahí quiero que me pongáis una mesa. No puedo creer que Roca le diga el mes y ya te diga, eres Sagitario. Es lo más eso, femenino que eso tengo. y la foto del Führer es muy difícil congeniarlo, Roca. No, Bueno. nos mareas tú con esto. Son todas sorpresas. ¿eh? Bueno, El amarillo, ahí- el amarillo. No, Quiero dar se pasó. mucho más. Eres Oye, de diciembre, igual que mi hija, Sagitario. igual ¿Pero que de mi qué, hija, o sea, de qué periodo? ¿Del el segundo mes, o del primero? ¿Ascendente? Impresionante. Qué ascendente, Impresionante. Gonzalo. Bueno, dicho eso, Roca, dinos tú qué es lo que viene. Supongo que el tarot también, Mira, las cartas también. Viene una democracia en peligro. Buena democracia. Viene una democracia en peligro, Gonzalo. Eso, Empezamos a entrar en materia entonces. Vi la carta astral de CADEM y Ya. los datos son muy claros. Viene, ¿Por qué dices eso? Bueno, porque según la encuesta CADEM, Cast va primero y es el que toma más favoritismo según los encuestados para ser presidente. No, yo ayer leía que los partidos de derecha consistentemente ya han acordado que si no gana el candidato que eligieron por primera vez, que es Sichel, apoyarían a Kast. Una declaración más o menos oficial. Es preocupante porque los populismos se combaten con democracia y los partidos son quienes tienen que tutelar el buen funcionamiento de la democracia. Si uno mira la asunción de presidentes como Chávez o como Bolsonaro o como Trump, Exacto. precisamente los partidos no hicieron el trabajo de cortar estos populismos por el afán electoral. De hecho, claro, Sichel marca, entonces este gallo que es outsider, que no es de los partidos políticos de derecha,
tradicionales, tenían ellos, los partidos de derecha tenían todo un candidato. Estaba Briones por Evópolis, Sí, po. estaba Lavín por la UDI, estaba Desbordes por RN. Pero esta persona que concita un poquito más de apoyo, finalmente la apoyamos y termina cayéndose porque no tiene una base sólida de militancia y de propuesta, y no le conocían el camino anterior, entonces se han encontrado con sorpresas, inconsistencias, y terminan finalmente, por el afán electoral, dando un apoyo al candidato que yo creo que representa el fascismo en Chile. O sea, él es un pinochetista declarado. Me parece que nosotros tenemos que superar esa etapa del país, una etapa muy dolorosa, y no había un reconocimiento de un sector importante de la población respecto de la dictadura, con un juicio claro, es decir, oye, en algún minuto yo no supe estas cosas, yo no sabía qué pasaban, pero hoy día, que creo en la democracia, realmente reniego de esa etapa del país, como una etapa dura, como una etapa donde las cosas no se hicieron bien, donde se hicieron reformas a espaldas de la ciudadanía, donde se cometieron crímenes. Entonces, hoy día tenemos al candidato del pinochetismo alzado, ¿cierto? Con medidas que a mí me parecen bastante populistas en muchos de los ámbitos del programa. La otra vez hablamos de descentralización, nos parece que tiene cosas buenas, pero otras que son bastante simplistas a problemas políticos súper profundos. Entonces, los partidos políticos, hay un llamado ahí a hacer bien las cosas, que los partidos políticos detengan a nuestros populistas. O sea, lo que uno ve es que se hacen gárgaras con lo que pasa con Maduro, ¿cierto? Por parte de un sector de la población, que obviamente que es absolutamente criticable lo que pasa con esa dictadura, pero por otra parte apoyamos a nuestro propio Bolsonaro. Oye, porque Gonzalo, Kast y Bolsonaro hay un apoyo político, hay sintonía súper clara. una una mirada de hacer las cosas. Súper sintonizados totalmente, y uno podría decir, que me pareció haber leído alguna columna donde se decía, oye, dejemos que Boric gane, porque obviamente en el Mercurio retrógrado, que se tiene que ir con la luna llena, dejemos que Boric gane para que después pueda gobernar Kast, como en una lógica de Dilma Rousseff, Bolsonaro. Es una lógica, ¿cachai? dialéctica que propone incluso el marxismo, esa idea de llevar las cosas al máximo de un estado crítico, digamos, para que venga efectivamente lo opuesto, que es la revolución. Claro. Oye, entonces, Gonzalo, Ibáñez dice lo contrario, que gobierne Boric para desenmascarar a esta izquierda de Corea del Norte. Eso, a Ibáñez. Entonces gobernamos nosotros, aparece la libertad, comillas, que en la Gonzalo, que dos cosas que te quiero decir. La primera es, le dará mucho terror a las personas cuando escuchan, por ejemplo, propuestas de Gabriel Boric respecto a tener ministerios que son estratégicos, que serían del Partido Comunista, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte un poco respecto al modelo, porque yo creo que en paralelo está corriendo la Comisión Constituyente, que me parece que eso también podría ser, y parece que lo mencioné en la última columna, podría ser una luz de esperanza respecto a qué sistema de gobierno tenemos, porque este sistema yo creo que ya no da para más, esto de derecha, izquierda y dos bloques divididos, donde nadie se tiene que poner de acuerdo con nadie para mejorar nada. Mira, respecto de lo primero, yo tengo dos visiones del partido, de la función y el reflejo de lo que es el Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista es un partido disciplinado que cuando decide democráticamente, internamente, apoyar un gobierno, lo apoya en base a ideas programáticas. Y fueron consistentes en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero lo que proyecta el Partido Comunista hoy día es miedo. Porque cuando Jadwe no aclara de qué se trata esto de revisar los tratados internacionales, cuando Jadwe dice que él va a estar tutelando el cumplimiento de un programa, cuando la política no es eso, no se trata de tutela, se trata de empujar con ideas, de convencer. Distinto al que él dijera, queremos convencer a la ciudadanía que nuestro programa de gobierno es un programa que nos va a llevar a un mejor estado de desarrollo, de calidad de vida. Pero ahí se ve la rigidez del comunismo. Claro, entonces la proyección de lo que hace el Partido Comunista, las declaraciones de Letelier también en la misma línea. En la misma línea. Es la ciudadanía la que tiene que tutelar el buen gobierno, no un partido dentro de una coalición que tiene que convencer democráticamente al resto de que las reformas que propone son las que le pueden hacer bien al país. Entonces, efectivamente nos encontramos con dos mundos, un partido que es capaz de alinearse cuando forma parte de la nueva mayoría, pero cuando se retira de ella le tira bastante basura, así como a los años que la nueva mayoría, antes Concertación, gobernó, quiere ser parte de un nuevo gobierno, va a una primaria, ¿cierto? Y después, en vez de retirar al candidato o que el candidato que perdió muestre un apoyo irrestricto al que ganó, lo que vemos es alguien casi poniéndole palito
para que se caiga. No, hay aroma a crisma. O sea, Claro, si llegara Boric al gobierno, hay aroma yo que veo van a yo veo que los romper relaciones. debates a Boric lo pretenden enjuiciar o le buscan por el lado de las cosas que declara el Partido Comunista, no un las lastre. que están en su programa. Sí, claro. Gracias a estas declaraciones. Entonces, efectivamente, yo creo que el Partido Comunista tiene que hacer una reflexión porque lo que genera es temor. Es temor, y es temor fundado. Si los problemas que ha tenido la izquierda, sin una reflexión en Latinoamérica, son problemas graves. Lo que ha pasado con Nicaragua, lo que pasa en Cuba, lo que pasa y yo siento que Venezuela, Jadwe por cierto. perdió las primarias porque empezó a comunicar lo que él quería como país. Y eso la gente lo empezó a detectar. Ponte tú con los medios de prensa, ¿te acuerdas que dijo que ya no iba a hacer una asignación a cualquier medio de prensa, sino que tenía que tener ciertas funciones? Empezó a vislumbrarse quién era Jadwe y eso fue lo que lo hizo declinar. Exactamente. Y ahora se mete de nuevo. Luego de perder, lo vemos en el debate, Claro. en vez de apoyando y convenciendo. Yo creo que la política tiene la principal función de convencer cuando tú crees en un sistema democrático. Cuando tú crees en un sistema totalitario, no es necesario convencer. Oye, Claro. Y eso es cuando le dicen al Partido Comunista la libertad. Porque lo que uno ve es cierta imposición por pensar ideológicamente Es el en sello tu un modelo poco y en vez de convencer, que creo que es el desafío. oye, ¿y la otra pregunta? Del modelo. Lo del modelo. Respecto del modelo, claramente hay un agotamiento del presidencialismo extremo que tenemos y el centralismo, que lo hemos conversado muchas veces acá. De hecho, lo que hemos visto en el último tiempo es que el Parlamento... Salgamos antes del momento electoral. El momento electoral es bastante penoso, ¿cierto? Con esto del cuarto retiro se han visto en realidad posiciones que más bien lo peor. Claro, más bien tienen que ver con el momento electoral que con la... Sí. Pero el Parlamento, digamos, un año antes, cuando vino el estallido, tuvo que tomar las riendas y gobernar un poco de facto. Entonces, del Parlamento surgieron propuestas que fueron modificando de alguna manera... Le ponían presión a Piñera. Temas sí. que tenían que ver con la pandemia y temas que tenían que ver también con el estallido social. Cosas que cambiaron en este tiempo. Por lo tanto, algo más moderado, más atenuado de semipresidencialismo, con un parlamento que también tenga iniciativa de ley en varios ámbitos. Son cosas que uno ve que como bien dice Elena, están gastadas y que tienen que reformarse. Han tatuado en la historia de Chile. El presidencialismo viene desde el día 1 en Chile. Es impresionante. Exactamente, la idea de caudillo. Yo creo que hoy día tenemos una fuerza descentralizadora importante. Los gobernadores regionales representan eso. Y tenemos, yo creo, una demanda de mayor actividad del Parlamento en el quehacer permanente de la política. Porque lo que vimos, o sea, en el fondo, la crisis que hemos vivido tiene que ver con una política que no era capaz de responder a los requerimientos ciudadanos, dadas las trabas que tiene el mismo sistema para que los parlamentarios, que también son representantes, tengan capacidad de hacer cambios. Y eso está representado por un presidencialismo extremo, que yo creo que está agotado, como tú bien dices, y que va a ser parte de la discusión que ya se está llevando a cabo en la convención. Ojalá que sí sea. A mí eso me da un poco de esperanza. Oye, vamos a nuestro tema que es bien preocupante. Todo tiene que ver, ¿eh? Todo está ligado. Sí, todo tiene que ver. Sí, pero vamos a son hacer doble clic en el tema del estado de excepción en la macrozona sur. Primero, me gustaría conocer tu opinión, que ya más o menos la intuyo. Sí, la verdad que aquí yo creo que algo muy importante es no pretender desde nuestras opiniones tener soluciones. Yo creo que la solución es muy compleja. Aquí hay temas que claramente se han entrelazado y el crimen organizado, la delincuencia, uno va viendo que también innova, que también busca dónde están las oportunidades y sofistica sus medios de inserción para mantener impunidad. Entonces, cuando uno ve en la Araucanía cifras de violencia tan grandes que claramente responden a una organización que se entremezcla con un conflicto histórico, claramente la solución no puede ser compleja. Entonces, cuando tenemos este estado de excepción y intervienen las Fuerzas Armadas con la idea de generar apoyo logístico, tecnológico, comunicaciones, resguardar la seguridad de las personas, pero uno no ve un camino tan claro respecto de cuál va a ser el proceso de diálogo que se va a dar ahí, es donde uno dice, no creo que tenga buenos resultados. Es súper interesante porque yo podría venir aquí a decir, no, me parece mal lo del estado de excepción, simplemente. Sí, claro, pero me parece que no abordar los temas de seguridad
también no permiten un diálogo fructífero. Porque hay una gremial, ¿cierto?, de productores, de camioneros, que está esperando también soluciones, que también son chilenos, no todos ellos ricos, no todos son las empresas grandes forestales. ¿Cómo deja los dos lados más o menos? ¿Cómo genera un equilibrio? Yo aquí tengo una visión que precisamente no es tan crítica con una parte del gobierno. Lo que uno vio en la instalación del gobierno es un ministro de Desarrollo Social, que fue el ministro Moreno, que logró sentar un diálogo en la Araucanía. Sí, pucha, y fue el gran dolor de la izquierda, porque fue uno de los primeros ministros que se apersonó en los primeros días de gobierno, cosa que no hizo la concertación antes, para intentar generar un diálogo. Y genera también lo que se llamó el compromiso país, donde involucró al sector privado en problemas estructurales. Nosotros estuvimos participando ahí en la mesa del agua, la región precisamente que tiene más problemas de agua alcantarillado en Chile, es la Araucanía, porque hay un bolsón de pobreza importante. Y eso, ¿qué hace el Senado? Porque después sacan al ministro Moreno. Por política, ¿no? Por política. Por politiquería. Sí, por política, porque hay un tema con la encuesta indígena, ¿cierto?, que algunas cosas no funcionaron, que estaban a cargo del subsecretario en ese minuto, y sacan al ministro de Desarrollo Social, y se acaba el diálogo. Gonzalo, Dígame. perdona lo que yo voy a decir, a ver, esto es solo una idea mía. Yo conocí en temas de innovación y todo a Moreno. Yo creo que se iba a convertir en una figura que le podía competir mucho al presidente. Esa es la sensación que a mí me da. Mira, pienso lo mismo. Es que lo que pasa es que él pone una agenda de desarrollo social súper interesante. La Mesa Compromiso País puso 16 problemas estructurales para ser tratados en este gobierno. Estamos hablando de los mismos problemas que aparecen sectorialmente, pero comandados desde un ministerio que planifica, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Aparece el tema de los campamentos, de los barrios marginales, de las personas que no han terminado el cuarto medio, por cierto, el tema del agua, y son 16 mesas que articularon soluciones, pero que le quitaron completamente el peso cuando sacan al ministro Moreno, porque efectivamente, como tú bien dices, Elena, había tomado una rimbombancia importante. ¿Cómo logró Moreno lograr hacer posible el diálogo? ¿Qué fue lo que hizo? Primero ir a personarse para escuchar. Estar ahí. Yo aquí quiero hacer la diferencia, porque luego remueven al ministro, quedamos sin ministro, que justo entró Sichel. No, de eso no supimos nada. De eso no supimos nada. Se corta. Después se fue Sichel. Claro, después se fue como es experto en la parte financiera, está en el Banco Estado. Antes era experto en desarrollo social. Bueno. Sí. Lo yo cierto tengo un es que amigo que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, el pobrecito, lo tienen pero a la patada y el combo, porque después llegó la Rubilar y así fuimos. Sí, no, es que ahí... Y es un ministerio muy, muy estratégico, muy importante. Yo creo que no hay una visión. Debiera ser un ministerio clave. Porque ahí exacto. debieran coordinar, no solo planificarse, sino coordinarse las políticas sociales. Por eso es que encontramos políticas sociales que se topan, porque no hay un mandante. Y en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social se había convertido en un mandante de temas relevantes en el país. Dentro de ello, el tema de la Araucanía. Oye, pero en esto de la seguridad en la macrozona, si tú pones seguridad, ¿tú sientes que se puede cortar el diálogo por el otro lado? O sea, aunque no sea una seguridad ultra militarizada, pero ellos dicen no, se pusieron fuertes, nosotros retrocedemos. Lo que yo siento es que tú debieras proponer programas más integrales. Sí, claro. Entonces, cuando Moreno propone este diálogo, nos damos cuenta que el pueblo mapuche está disponible para el diálogo, porque lo recibieron. Exacto. Y no es primera vez que lo reciben. Y aquí hay una diferencia, porque precisamente con la profesora Elena nos pidió que miráramos qué es lo que está haciendo el Centro Nansen allá. Y lo que ha generado el Centro Nansen, si bien ha intentado sentar una mesa y en esa mesa se han tocado temas importantes como las capacidades de transformar este conflicto que tiene el territorio, la construcción de confianza, si hay disposición o no a escuchar. Ellos tienen una metodología aprobada, ¿cierto?, en el resto del mundo, en lugares donde ha habido conflictos muy profundos, con una buena metodología. Lo que sí pudimos reportear es que se siente como una solución impuesta, porque no fueron a preguntarle al pueblo mapuche si era un interlocutor válido o no. Y cuando las confianzas están quebradas, tienes que buscar otras formas de instalar el diálogo. Entonces, claro, lo que encontramos, por ejemplo, de los gobernadores regionales no son absolutamente contrarios, porque tienen un problema contingente. Si este problema de la violencia es serio.
Ahora, confundir esto, y yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad política en general, confundir el conflicto mapuche con la violencia y el narcotráfico me parece que es antojadizo y es populista. Lo mismo, porque hicimos también un reporteo respecto al 18 de octubre. ¿Ya? Vimos cuántas manifestaciones hubo en todos los lugares, en muchos lugares del país conmemorando este día, que es un día, yo creo que va a ser un día histórico. Quien quiera renegar de eso, yo creo que está en contra de la historia. O sea, el 18 de octubre va a quedar como un momento constituyente, va a ser una como el fecha inicio del proceso eterna, constituyente, sí, ¿no? claro. Y lo que vimos, muchas manifestaciones pacíficas, pero vimos vándalos, vimos delincuentes, que yo creo que no... Es que eso primero, ha sido una manifestación de sacerdote y va a terminar con exacto, vándalo. Sí, no cualquiera. votan, estoy seguro que no votan, no están detrás de ningún partido político, ni siquiera de algún candidato hoy día. No hay ningún candidato que reivindique la violencia. Entonces, no ocupemos populistamente lo que son las manifestaciones pacíficas, los problemas históricos, para hacer política populista, política populista y facilista de problemas que son profundos. Oye, yo escuchaba ayer a la Carolina Toá que decía que hay un problema que es profundo y que de repente pasa súper inadvertido por este tema de la violencia, que además exacerbado por los medios de comunicación tradicional, hay que decirlo, porque el auto en La Serena lo mostraron hasta el cansancio, pero no mostraron las otras manifestaciones. Pero Carolina Toá decía, ojo con que finalmente tienes una parte de la sociedad que no siente sentido de pertenencia con la ciudad. O sea, y eso es intrínsecamente complejo porque tenéis que arreglar primero ese pastel para pensar en que esto no va a generar violencia. Porque finalmente si tú no te sientes parte de una comunidad, evidentemente no te importa lo que pase con ese paradero, con ese semáforo, etcétera, etcétera, que al final termina afectando a la gente que es de la clase trabajadora, que tiene que usar el paradero, que tiene que usar el transporte público, etcétera. Entonces, hay una reflexión más profunda. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Elena, porque cuando nosotros veíamos el tema del metro, que todavía no se descubre qué es lo que ocurrió, uno decía, pero mira, el metro es el símbolo del buen urbanismo, el símbolo de la conectividad. Pero para mucha gente representa el trauma de tener que estar 2 horas a la pega de ida y 2 horas de vuelta. Exacto. Esas personas lo que ven eso es un instrumento para poder... parte de su trabajo, claro. Claro, para poder llegar a su trabajo, quizás de una manera mucho más cómoda que lo que quiera hacer, pero finalmente... Yo les conté alguna vez a unos niños que conocí en La Pintana que venían a las manifestaciones y decían, mira, mis papás han trabajado, tienen 60 años cada uno, han trabajado toda su vida, no tenemos nada y vivimos en La Pintana. Yo de verdad no siento nada, que no tenga nada que perder, entonces voy a manifestarme todos los viernes, estoy en la Plaza Dignidad o en la Plaza Italia, ex Plaza Italia, porque de verdad creemos que es lo único que nos queda, porque porque la sociedad y el Estado no nos ha entregado condiciones para desarrollarnos. Esto lo dijeron yendo a retirarse de una escuela de deporte en la que participaban, y dijeron, no vamos a venir más los viernes porque vamos a estar en esto, porque en realidad creemos que es el único camino. Y claramente el sentido de pertenencia, como bien dice Elena, de esas personas respecto de la ciudad, es igual a cero. Es igual a cero. Y la verdad que el estado en el que está la Plaza Dignidad hoy día es el estado de una cantidad enorme de plazas en La Granja, en La Pintana, en San Ramón, en Cerro Navia, y llama más la el atención mismo estado porque la gente... café, ¿cierto? Sin verde. Todos los días ven eso. Llama más la atención de la gente que sí tiene verde. Entonces, por eso es un escándalo. Exactamente. Está más cerca de las comunidades. Ahora, eso no justifica en ningún caso, para que nadie se maree, no justifica en ningún caso que uno no quiera que la Plaza Italia o Plaza Dignidad esté bonita. Yo la prefiero así. Pero la verdad que me duele más esa otra violencia. Le saquen el local al tipo de la esquina. Por cierto, claro, eso gente que sufre por las manifestaciones, uno entiende y empatiza con ellos. El tema es que las propuestas de continuidad, digamos, cuando uno dice la gente que está inclinándose por votar por el fascismo, digamos, lo que uno ve es este llamado al orden. Pero si con el llamado a orden y más uno no ha funcionado. ¿Cuánto? O sea, deberíamos tener 800 personas sin ojo y ahí va a funcionar mejor. Claro. Lo que uno percibe es que no es así. Es que los fusiles manden. Es que esto se trata con mesas de trabajo constructivas que generen diálogo, con una forma distinta. Pero dar ese paso, ¿por qué se retrasan tanto con el diálogo si tampoco es tan complejo? Pero mira lo que pasa, por eso es que yo destacaba lo que hizo el ministro Moreno. Quien muestra voluntad real de diálogo y se apersona en los lugares donde los problemas están, la gente los recibe porque la gente sufre los problemas. Entonces yo creo que la voluntad de diálogo tiene que permanecer, pero esa voluntad de diálogo tiene que reconocer que tenemos una institucionalidad débil.
la defensa que se ha hecho a Carabineros y el uso político de un subsecretario que le echa la culpa a todo el mundo cuando está gobernando, que me parece que si esto no es de izquierda o derecha, no es de gobierno o oposición. De verdad que tenemos que ser honestos, porque la política requiere personas honestas y decir, mira, esto nos ha sobrepasado, es un problema que es histórico, nos ha tocado gobernar con este problema, pero es un problema del cual todos tenemos que hacernos parte. Yo creo que ese llamado es mucho más convocante a decir, el problema es de Boric, el problema es de Bachelet, de Lago, ya no sé cuánto. No creo que quien gobierne tenga que dar esas respuestas, porque son respuestas que no contribuyen a la solución del problema. Bueno, Oye, un análisis, gracias, Gonzalo, lúcido, superinteresante. sintético en el tiempo que estuvo, pero muy lúcido. Muchísimas gracias, Gonzalo Vial-Luarte. Siempre es un gusto tenerlo en el programa, querido Gonzalo. Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recupera el tobillo. Va a estar bien. Nos vemos en el bingo, ¿ah? Y hágase la pega con el carnet, ¿ah? Hágase la Bingo pega en con el adelante. carnet. En el bingo. Eso. Ahí se agita. En N2. Ya, chao. Disfruta de grandes experiencias en familia a bordo del Honda Pilot, un modelo de gran tecnología, seguridad y espacioso que se adapta a tu medida. Conoce todos los detalles del Honda Pilot en www.honda.cl. Vamos y volvemos.